Muy buenos días, mi nombre es José Antonio Hernández Macías y soy investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. En esta cápsula para el Observatorio de Migración y Diplomacia en América Latina y el Caribe abordaremos el tema de las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Venezuela y su impacto en la migración del país sudamericano. Y es que prácticamente desde la llegada de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana en 1999 a Venezuela, Estados Unidos comenzó un largo proceso de hostilidades, de acciones diplomáticas unilaterales y de amenazas hacia el país sudamericano. Si bien estas hostilidades comienzan prácticamente desde el intento de golpe de Estado en 2002, es hasta el 2013 en que se tornan más violentas, ya que justo en este año la Revolución Bolivariana pierde dos pilares fundamentales de su proyecto. En la parte política, la muerte de Hugo Chávez, de su líder histórico, y en la parte económica, caen abruptamente los precios del petróleo. Otro elemento a destacar es que durante estos años, a nivel regional, coincide con el intento de Estados Unidos de retomar su presencia en América Latina, esa presencia que había perdido a años anteriores con la llegada de potencias medias como China o como Rusia. Específicamente en Venezuela, la estrategia de Estados Unidos es llamada la diplomacia por múltiples vías. Esta tenía como objetivo en un primer momento el reorientar las políticas del gobierno de Nicolás Maduro hacia unas más liberales de apertura económica y a favor de los intereses de Estados Unidos. Pero una vez que se da cuenta que esta estrategia es inviable, lo que busca es derrocar al gobierno. Para lograr estos objetivos fue desarrollando diversas estrategias. Por ejemplo, en la parte diplomática trató de crear un cerco de contención por dos medios. En un primer lugar, a través de los países aliados de Estados Unidos en la región, teniendo como Colombia el mejor ejemplo, y por otra parte, por medio de mecanismos multilaterales y de integración en América Latina. Por ejemplo, el Grupo de Lima y la OEA. En el ámbito económico, hay tres principales acciones de la Casa Blanca que han tenido un mayor impacto en Caracas: la escasez inducida de bienes esenciales, el bloqueo financiero y económico y el ataque al Bolívar, la moneda nacional de Venezuela. Todo esto es una respuesta hacia Venezuela por los intentos de crear una arquitectura financiera internacional alternativa, especialmente a través de proyectos como el ALBA, como Petrocaribe o como el Sucre, que en su momento fue un intento de crear una moneda latinoamericana que sustituyera al dólar en las transacciones regionales. En suma, la creciente injerencia estadounidense con el objetivo de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro ha impactado a nivel regional y a nivel interno en Venezuela. A nivel interno, acompañada de la caída de los precios del petróleo y de una mala administración económica, ha generado empobrecimiento, aumento del desempleo, escasez, reducción del Producto Interno Bruto, hiperinflación, disminución en la capacidad de consumo y muchos otros males sociales. Todo esto ha dado como resultado un fenómeno social que ha permeado fuertemente en los medios de comunicación, en los organismos internacionales y en las relaciones bilaterales a nivel regional. Nos referimos a la inmigración venezolana. La salida de migrantes venezolanos es un fenómeno sumamente novedoso en este país, ya que Venezuela se ha caracterizado más bien por ser un país receptor de migrantes. Durante casi todo el siglo XX, en un primer momento migrantes europeos que huían de los conflictos bélicos y después, sobre todo migrantes latinoamericanos que salían de sus países debido a las cruentas dictaduras en esta región. Ya durante el siglo XXI se pueden identificar al menos tres etapas en el proceso de migración venezolana. La primera, que va desde 1999 que llega Chávez hasta el 2013, cuando las variables macroeconómicas comienzan a caer. Esta primera etapa se caracterizó por la salida de venezolanos de clase media y media alta y tuvo como principales destinos los Estados Unidos y Europa. Los objetivos principales eran académicos y profesionales. En esta etapa, el número de personas que sale de Venezuela fue mínimo si lo comparamos con las otras dos. Este grupo de venezolanos está compuesto por una élite que no estaba de acuerdo con el proyecto político y económico de la Revolución Bolivariana. En especial, este grupo que fue afectado en la nacionalización de industrias o en la expropiación de tierras, por ejemplo. Ya la segunda etapa da inicio en el 2013 y va de la mano ya de las sanciones económicas estadounidenses.
Al mismo tiempo, este año fue en el que muere el presidente Hugo Chávez y en que la caída del petróleo es aún más estrepitosa. En esta etapa se pueden apreciar un perfil ya más diverso de la gente que sale del país. No solamente salían personas con capacidades económicas altas, sino también empiezan a emigrar, por ejemplo, sectores de la clase media o incluso medias bajas, estudiantes y profesionistas e incluso algunos grupos de las clases bajas. Europa y Estados Unidos seguían siendo uno de los principales destinos, seguían siendo destinos frecuentes, pero también a ellos se les empieza a sumar a países de la región, países por ejemplo como Panamá, como Colombia o incluso como México. Por último, la tercera etapa se puede observar a partir de 2016, en donde ya se percibe un deterioro más radical, especialmente en el ámbito social y en el ámbito económico de Venezuela. En esta etapa hay un cambio de patrón en la forma de emigrar. Comienzan a realizarse caravanas de migrantes por vía terrestre a países vecinos e incluso a países que no tenían frontera con Venezuela, ¿no? Se hablaba de que podían llegar hasta Argentina, por ejemplo. Ya la escasez, la inseguridad, la inflación y la falta de empleo se convierten en las principales causas de la salida de migrantes. Para ir cerrando por esta ocasión, tenemos estas luces en las que nos permiten concluir que en la búsqueda de mantener su condición hegemónica en la región, Estados Unidos tiene como principal objetivo derrocar al gobierno de Venezuela por el significado que éste tiene al interior de las fuerzas progresistas subcontinentales. Por otra parte, es esencial el obtener el control de sus recursos naturales, nos referimos especialmente al petróleo, y finalmente eliminar de esta forma del imaginario venezolano y latinoamericano todo tipo de experiencia alternativa al status quo que Estados Unidos pregona.